Buenos días, tercero básico A y B. Tus profesoras Charlotte y Judith te damos la bienvenida a la segunda clase virtual de lenguaje. ¿Sabías que el cuento Blancanieves y los siete enanitos es la primera película de animación y de color producida en Walt Disney en 1937? Como era un cuento corto y simple, los escritores de Estudios Disney agregaron más conflicto y personajes a la historia. Nuestro objetivo es identificar en cuentos los problemas que enfrentan los personajes y cómo los resuelven. El propósito es profundizar en la comprensión de texto. Te ayudará esto a ser capaz de entender la información escrita en un paradero, seguir las instrucciones del uso de un artefacto, utilizar una receta de cocina, leer un anuncio. Te facilitará el estudio, desarrollará la imaginación. En fin, es fundamental en tu vida. Estos son los materiales que utilizaremos: tu cuaderno, lápiz, grafito y goma, lápices de colores y regla. Ahora escucha atentamente el siguiente cuento. Cuando tengo miedo. Cuando tengo miedo, de Tracy Morón. Cuando tengo miedo, el corazón me late tan fuerte y tan rápido que parece que se me va a salir del pecho. Cuando tengo miedo, tiemblo y se me pone el pelo de punta. Cuando tengo miedo, tengo ganas de salir corriendo y esconderme en un lugar seguro. ¿Todo el mundo tiene miedo alguna vez? Las cosas que más miedo me dan son las arañas y los abusones. Y la oscuridad. Sentir miedo no es malo y puede ayudarnos a evitar peligros. ¡Socorro! A cada persona le dan miedo diferentes cosas. Las cosas que me dan miedo a mí, quizás a ti no te asusten. Hablar con alguien de las cosas que dan miedo te ayudarán a darte cuenta de que en realidad no tienen por qué asustarte. Y a veces puedes disfrazarte y dar miedo. Observa lo que debes realizar después de leer y escuchar el cuento. ¿Puedes ayudarme a contestar las preguntas? Primera pregunta: ¿cuáles son los personajes del cuento? Conejito, mamá coneja y los niños conejos. Muy bien. Pregunta 2. ¿Cuál es el problema o conflicto que tiene el personaje principal? El conejito tiene muchos miedos. Muy bien. ¿En qué parte del cuento se señala el problema que tenía el conejito? En la portada, en la cara de asustado y en las situaciones que lo asustan. Bien, encontraste la respuesta. Pregunta 4. ¿Cómo se soluciona el problema? Se soluciona al hablar con alguien. ¿En qué parte del cuento se da la solución al problema? Aquí, al hablar con alguien de las cosas que te dan miedo, te ayudan a darte cuenta que en realidad no tienes por qué asustarte. Y tu desafío es descubrir los personajes de un cuento, el problema que se presenta y cómo lo soluciona. Pero para esto debes seguir los pasos que vienen a continuación. Pasos. Primero, escucha atentamente el cuento. Segundo, escribe en tu cuaderno el objetivo del desafío y la fecha. Tercero, escribe las siguientes preguntas en tu cuaderno dejando espacio para responder. Partimos. Ahora escucha con mucha atención. Matías sale a dar un paseo y ve una bandada de pájaros en el cielo. Le parece tan hermoso que decide dibujarlos. ¿Qué haces?, pregunta Penélope. Mira qué lindo me ha quedado este dibujo, dice Matías. Creo que debería exponerlo. En una sala pequeña y silenciosa, o tal vez en una de techos altos, muy altos. Aún mejor sería en una galería grande y espaciosa. O, ¿por qué no?, en la mejor sala de un famoso museo. En ese momento sopla una ráfaga de aire y se lleva el dibujo de Matías y cae justo en medio de un charco de barro. El dibujo está manchado. Matías se pone triste. Ya no podré exponerlo.
Pero Penélope lo mira con cuidado. Matías dice, este dibujo también es muy lindo. Parece que los pájaros juegan al escondite con las nubes. Quiero tenerlo en mi casa. Vaya, piensa Matías, la casa de un amigo es mejor que 1000 museos. Observa cómo debes organizar tu cuaderno para responder el desafío. Primero la fecha, el objetivo. Primera pregunta, ¿cuáles son los personajes del cuento? Escribes tu respuesta y debes hacer un dibujo también de los personajes. Pregunta 2, ¿cuál es el problema o conflicto que tiene el personaje principal? Pregunta 3, ¿qué parte del texto señala el problema que tiene el personaje principal? Pregunta 4, ¿cómo se soluciona ese problema? Y pregunta 5, ¿qué título le pondrías al cuento? Cuando termines de contestar las preguntas de tu cuaderno, sácale una foto y envíamelo. Recuerda que después de cada desafío debes responder tu bitácora. Envía tus desafíos al correo institucional o al WhatsApp. Fecha de entrega viernes 14 de agosto. ¡Nos vemos!